Cordial saludo para todos. Mi nombre es Carolina Pico y soy estudiante de sexto semestre de Psicología. Mi nombre es Diana Milena Salcedo Ortega, estudiante de sexto semestre. Eh, en el día de hoy vamos a hacer una breve reseña de lo que fue nuestra experiencia con nuestro paciente, el señor Andrés Caicedo López, eh, destacando los aspectos más importantes de nuestro trabajo. Para este caso, Andrés, un chico de 29 años de edad que no registra ninguna ocupación y ninguna dirección actualmente, es bachiller. Proviene de una familia conformada religiosamente, una familia de un muy buen núcleo familiar. Eh, La familia de Andrés, el genograma biológico de Andrés estaba conformado pues por su padre, John Caicedo, la señora Lucía López, su madre, su hermana, de quien no refiere nombre, su abuelo paterno, Luciano Caicedo, su abuela paterna, Edilia Albarracín, sus tíos, Wilson Caicedo, Esperanza Caicedo, y refiere a una prima, Estela Caicedo Albarracín. De sus datos maternos solo conocemos el nombre del abuelo Hermes López, de su abuela Gloria Díaz, quien ya falleció, y de un tío Santiago López con el que refiere no tener ningún tipo de relación. De su abuelo refiere que se fue a vivir fuera del país. Con su tío Wilson Caicedo no tiene una buena relación, tuvo muchos choques con él. Y con su abuela paterna refiere tener muy buena relación, nuestro consultante. bueno, Andrés nos comenta que todo el tema de su adicción actual inicia cuando desafortunadamente sus padres pierden la vida en un accidente de tránsito. Esto ocurrió en un accidente en la ciudad de Medellín, donde, como manifestaba, su mamá y su papá fallecen en el momento del accidente. Su hermana queda en estado de coma en un hospital y a los pocos días, pues lamentablemente también pierde la vida. Andrés es el único sobreviviente de este accidente. Queda bajo la supervisión de sus abuelos paternos, bajo la supervisión de su familia paterna como tal. Andrés, pues para ese momento era era un chico estudiante de ingeniería electrónica, con un grupo de amigos muy selectos de su barrio. Asistía a aquellas reuniones de las barras del Atlético Bucaramanga, donde desafortunadamente consiguió otro tipo de compañeros o amigos que para ese momento, y aprovechando la situación de él, pues lo inmersen en este tema del consumo de sustancias. Andrés nos recibe en la vivienda de su abuela, donde pues tienen un lugar especial para él. Eh, un lugar donde antes funcionaba el garaje, hoy por hoy es su vivienda, su casa. Eh, Estuvimos hablando con él, hicimos varios ejercicios acerca de la orientación en el tiempo, ejercicios de concentración y cálculo, y ejercicios de memoria inmediata o recuerdo diferido, donde la orientación del tiempo pues se le ve muy ubicado, teniendo muy presente en qué día estábamos. Se le realizaron varias preguntas como que cuánto faltaba para Navidad y demás, y pues a todas respondió pues muy bien. En cuanto a la concentración en el cálculo, hicimos unos ejercicios de una repetición de unos trabalenguas para los cuales en dos oportunidades tuvo algunas fallas, eh, y se le pidió resolver ejercicios básicos matemáticos donde pues las respuestas todas fueron acertadas, y adicional a eso lo hizo en un muy buen tiempo. En cuanto a lo que fue la memoria inmediata o el recuerdo diferido, para esta ocasión hicimos un ejercicio con 4 palabras bases, donde le pedimos que atendiera cuáles eran estas palabras y después nos las repitiera. Para esto tuvo 2 de esas palabras que fueron, las 4 palabras fueron casa, escuela, mascota y niño. En el momento de solicitarle que nos respondiera o que nos dijera nuevamente esas preguntas, nos, no pudo recordar la palabra escuela y mascota, y nos modificó la palabra casa por palabra hogar. Entonces, de esto podemos concluir que hay un posible deterioro en la memoria a corto plazo, o memoria de trabajo, cuya causa puede atender a dificultades en el proceso de atención.
Por otra parte, mediante otra evocación de episodios en su historia de la vida, memoria a largo plazo está intacta. Recuerda perfectamente todo lo que ha sucedido con su familia, recuerda, tiene mucha memoria de su pasado como tal, lugares, fechas y demás. Bueno, de todos los datos que logramos recopilar, biológicos, psicológicos y culturales y sociales por medio de la entrevista que se le hizo a Andrés, lo que logramos percibir es que Andrés, pues él nos relataba que él inició pues el consumo de alucinógenos y eso básicamente al hecho de haber quedado sin un núcleo familiar, no estaba preparado para ello, obviamente nadie lo está. En su casa solo se hablaba de proyecciones familiares donde estaban incluidos todos, al sentirse solo, pues el hecho de no haber tenido quien lo apoyara en este proceso de duelo, pues solo tuvo a sus abuelos paternos y sus tíos le hacían como el feo ante la situación. Pues sumado a esto, tuvo malas amistades que lo llevaron por el camino que no debía y sin darse cuenta su vida terminó en lo que hoy en día es la frecuencia del consumo de drogas. Esto manifestó pues que pierde la noción del tiempo. Con el pasar de los días, pues su vida es cada día peor. Su lenguaje pues es coherente, muy acorde a lo que, en la situación en la que está. En cuanto a las conductas delictivas, se puede decir que él considera un cuidador del sector, además que se logró validar con algunos de sus vecinos, que no se mete con nadie, razón por la cual las personas del barrio están pendientes de él y pues conocen su historia de vida. En el psicodiagnóstico podemos decir que el paciente actualmente presenta un trastorno de consumo de sustancias alucinógenas, prevaleciendo pues la dependencia al cannabis o marihuana, generando como resultado pues deterioro en su apariencia física, en su esfera social, profesional y familiar. Por otra parte, en la evaluación realizada se puede evidenciar que no tuvo un proceso de duelo Resuelto. No resolvió ese duelo pues que, le, que recibió al momento de la pérdida de su familia, ¿no? desarrollando pues un posible trastorno depresivo reflejado en Uh-huh. la imposibilidad de avanzar, de proyectar su vida, presentando sentimientos de angustia, de dolor, pues al recordar el suceso que tuvo. No acepta la ausencia de sus seres queridos, recurrió por eso así al consumo de estas sustancias y pues para poder sobrellevar la pérdida y evadir la aceptación de la misma situación. Sí, podemos rescatar aquí un poco en cuanto a la apariencia física de Andrés. Pues él sabía que nosotros le íbamos a hacer esta entrevista, se le había ya, habíamos concretado ya una cita con él, pues, para la cual se nos espera una presentación personal adecuada. Posiciones corporales que recibimos de Andrés, una postura muy neutral, se sienta pues dispuesto, receptivo a lo que estábamos hablando con él y nos transmite que está dispuesto a colaborar con la entrevista. Ya cuando empezamos a indagar acerca de su familia, de lo que había ocurrido con ellos, pues ya adopta otras posiciones en las que nos da a entender que es doloroso para él, obviamente, cuando recuerda ese suceso, para lo cual tomamos algunas evidencias que podrán encontrar pues, en nuestro trabajo. El estado de ánimo de Andrés pues, se evidencia obviamente pues, una ansiedad pues, para saber qué tipo de entrevista íbamos a tener con él. Nos refiere que hace mucho tiempo no había hablado con nadie acerca de este tema, que nadie se había tomado la intención de preguntarle por qué su situación. Y bueno, realmente pues fue una entrevista bastante interesante, fue un espacio bastante importante. El, nos queda mucho aprendizaje, nos quedaron muchos sentimientos también encontrados aquí con Andrés. Compartimos pues mucho con él y bueno, la verdad muchísimas gracias, profe, por este espacio, por esta actividad, nos enriquece muchísimo, valoramos mucho el hecho de que tengamos este tipo de contactos con estas personas
Y bueno, Bueno, pues de esta actividad nos queda, como dice mi compañera Carolina, fue muy enriquecedora para nuestra labor como psicólogos y la experiencia fue muy significativa y esperamos pues seguir enriqueciendo nuestro intelecto con esta clase de actividades. bueno, Dianita, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima actividad. Listo, hasta luego.